el informe que hemos hecho este mes en el instituto, básicamente analiza lo que son las inversiones en infraestructuras en España y el mantenimiento de las mismas, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo en el instituto, desde hace ya varios años, alertando sobre el déficit de inversión pública y privada que hay en España, ¿no? Pero es la primera vez y bueno, de hecho hicimos algunos cálculos de los déficits de inversión en España, pero hemos querido hacer un trabajo bastante riguroso, yo creo que tiene muchas cifras, sobre cuál es el nivel de inversión en España, cuál es el nivel de mantenimiento de nuestras infraestructuras públicas y hacer una comparativa con el resto de países europeos, ¿no? El primer mensaje que el informe da, y yo creo que es muy importante, es la relación que existe entre inversión y renta per cápita. Es decir, se habla mucho, ¿no?, de que los salarios en España son bajos, de que la productividad es baja, y existe y lo podemos ver en la página 14 del informe, donde existe una correlación muy importante entre renta e inversión, ¿no? Por tanto, esa es la primera premisa, que es muy importante, es un poco, bueno, ese es el mensaje de que las inversiones son importantes para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo está España en materia de inversión? Pues bueno, como llevamos diciendo hace ya muchos años, en el gráfico de la página 15 se puede observar que la formación bruta de capital fijo en España pues está muy, muy por debajo de la media de la Unión Europea, ¿no? Es decir, tenemos un 20,4 frente a una media del 21,7 y muy alejados de los países con mucha más formación bruta de capital. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que el déficit de inversión pública y privada que necesitaríamos entre los años 19 y 24 para equipararnos a la media de la Unión Europea son de cerca de 20.000 millones de euros, ¿no? Primer mensaje. Segundo mensaje, si ya distinguimos entre privada y pública, ¿no?, la formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas, que está en la página siguiente, el promedio que hay entre el 19 y el 24 es del 2,7%, mientras que el promedio de la Unión Europea es del 3,4%. Es decir, hay un déficit de inversión en infraestructuras públicas de 10.500 millones de euros. Es decir, más de la mitad de nuestro déficit de inversión viene de la parte pública, ¿no? En segundo lugar, bueno, si tenemos en cuenta las necesidades recogidas en el informe Draghi, en España nos harían falta 80.000 millones más de inversiones, ¿no? Ha habido, yo creo que eso se ha comentado muchas veces por muchos ámbitos, que hay en España ha habido un ciclo inversor, ¿no? Es decir, hasta el año 2009 la inversión ha sido muy, muy fuerte, pero desde el año 2009 hasta ahora ha habido un declive de inversión muy, muy significativo. En cierta forma, entre el 2009 es cuando empieza la crisis financiera, hay una restricción del gasto público importantísimo, pero digamos que con toda la recuperación económica y con todo el aumento de los ingresos que ha tenido el Estado en los últimos años, la inversión no se ha recuperado. Es cierto que ha habido un ligero repunte en los últimos años, los 2 últimos años, pero ni mucho menos nos acercamos a los niveles máximos de inversión del año 2009, ¿no? Y esto es importante, ¿no? El volumen en el año 2024 de inversiones fue de 13.000 millones, que, bueno, son prácticamente los mismos niveles de inversión que hace 11 años, ¿eh? Y refleja además una caída del casi 170% respecto al volumen de inversión máximo que se alcanzó en el año 2019. Si lo analizamos desde el punto de vista del PIB, el esfuerzo inversor en infraestructuras alcanzó el 3% máximo, bajó hasta el 0,7 hace un par de años y está en el 1, es decir, prácticamente es un tercio del PIB, ¿no? Y el primer mensaje importante es que, como consecuencia de no haber invertido en mantenimiento, nuestro stock de infraestructuras ha caído. Es decir, ha pasado de 460.000 millones de euros, que es lo que valía en el año 2012, a 469.000 en el año 2024. No solo no hemos aumentado nuestro nivel de infraestructuras en relación al PIB, sino que ha disminuido el valor de las infraestructuras como consecuencia de ese déficit inversor. Y yo creo que esto es un dato muy significativo, ¿no? Por tanto, nuestra inversión en infraestructura no ha sido suficiente para, digamos, compensar la depreciación del capital existente, ¿no? Habría sido necesario incrementar en 17.000 millones de euros entre los años 13 y 22 la inversión en infraestructuras para evitar que se hubiera producido un deterioro de las infraestructuras, ¿no?
Por otro lado, como comentaba, no solo hay que mantener las infraestructuras, hay que mantener el mismo nivel respecto del PIB, porque no es lo mismo tener un PIB de 5, que eso significa pues bueno, menos turismo, menos población, etcétera, que tener un PIB de 10. Es decir, al final tenemos que tener, o sea, lo de que se reduzca el valor de las infraestructuras es grave, pero es muy grave. Es decir, refleja realmente el déficit inversor. Pero es que tenemos que ir a mucho más que mantener esta dependencia. Tenemos que hacer más infraestructura, ¿no? Y por tanto, digamos, para haber mantenido el mismo nivel de infraestructura respecto del PIB, habría que haber invertido entre los años 18 y 24 76.000 millones de euros. Es decir, lo cual nos da un reflejo de la dimensión de nuestro problema. Es decir, en nuestro máximo, las inversiones, el stock de infraestructura respecto del PIB era del 44 y ha bajado en prácticamente 10 puntos al 34 del PIB. Es decir, y por tanto, pues bueno, igual no hay que llegar al porcentaje máximo del PIB del 44, pero llegando a una media de los últimos 15 años habría que llegar al 39-40% del PIB y eso requiere pues una inversión en infraestructuras pues, de 80-85.000 millones de euros. El informe también analiza, hace un análisis que yo creo que es muy interesante por los distintos tipos de transportes, ¿no? En primer lugar, transporte ferroviario. El transporte, la inversión se ha concentrado en las últimas décadas fundamentalmente en el desarrollo de la red de alta velocidad, lo que contrasta con la estructura de demanda del sistema ferroviario, pues los servicios de cercanías y red convencional acumulan en torno al 90% de los pasajeros. A pesar de que una gran parte de la inversión haya recaído sobre el tren de alta velocidad, las cifras revelan que la inversión en mantenimiento del tren de alta velocidad por pasajero ha caído más de un 27,5% desde el año 2015 al 24. En la página 34 hay un cuadro que es muy significativo y que refleja bien esta caída, ¿no? Por otro lado, con el fin de evitar una descapitalización de la inversión realizada en infraestructuras ferroviarias, habrían sido necesarios invertir 3.600 millones de euros adicionales, ¿no? Si nos fijamos en el volumen de mantenimiento ferroviario internacional según extensión ferroviaria, para que España alcanzara el nivel promedio de la Unión Europea, sería necesario incrementar la inversión en mantenimiento por kilómetro en un 77%. Lo vemos en la página 39. Y esta falta de mantenimiento no solo se pone de manifiesto en diferentes informes que abordan el tema, sino también en un considerable aumento de la insatisfacción por parte de los usuarios. De hecho, esa insatisfacción con los servicios de cercanías se ha triplicado en 5 años, pasando del 10,5 al 30% en el año 2025. Lo vemos en la página 41, ¿no? El segundo elemento de transporte son las infraestructuras viarias. Aquí tengo que hacer una pequeña postilla. En España es mucho más caro las infraestructuras viarias por nuestro sistema montañoso. Es decir, y si bien es cierto que se ve que más o menos estamos en base a la media europea, sí ha habido una fuerte caída de la inversión en carreteras en los últimos años, ¿no? Y esto ha generado un gran déficit acumulado respecto a nuestras necesidades de mantenimiento en lo que respecta a las carreteras españolas, ¿no? Para cubrir ese déficit que acabamos de mencionar, en infraestructuras viarias, España debería invertir más de 1.300 millones de euros de forma adicional. Las otras infraestructuras son las aeroportuarias, donde aquí, bueno, el incremento de volumen de pasajeros, turismo, etcétera, que ha superado sin duda las previsiones utilizadas para la planificación de las inversiones en los últimos años y han generado la necesidad también de invertir mucho más en lo que son infraestructuras aeroportuarias. Lo mismo ocurre con las portuarias. Y por último, el informe, posiblemente, digamos, donde mayor nivel de necesidades de inversión necesita España son en las infraestructuras hídricas, ¿no? España es de los países que mayor estrés hídrico tiene del conjunto de la Unión Europea. ¿Qué significa estrés hídrico? Bueno, pues que las lluvias no nos caen de forma constante. Es decir, en el caso de los países nórdicos apenas tienen estrés hídrico y España pues, es un país con un gran estrés hídrico. Y por tanto, es muy importante invertir, ¿no?, en este tipo de infraestructuras, ¿no? La inversión mínima adicional para corregir dicho desfase y garantizar un adecuado mantenimiento y renovación se elevaría hasta los 5.500 millones de euros. Por tanto, es dentro de las infraestructuras probablemente la que mayor déficit de inversión tiene, ¿no? Por tanto, yo creo que a modo de conclusión, yo daría el mensaje, bueno, he dado un resumen muy somero, el informe está bastante bien, tiene muchos datos, se lee bien.
También analiza el grado de antigüedad de nuestras infraestructuras, etcétera, que son datos interesantes. Pero la principal conclusión es que tenemos un déficit de infraestructura muy, muy importante. Es decir, alrededor de 85.000 millones de euros para poder mantener el nivel de infraestructura PIB digamos, que necesitamos, ¿no? Con una media de los últimos años. Y bueno, habrá que ver cómo se hace. Es decir, posiblemente va a haber que diseñar fórmulas de participación público-privada. El Estado posiblemente no tenga capacidad para acometer esas inversiones y habrá que diseñar sistemas donde se pueda acometer esta inversión, que sin duda alguna, junto con la falta de inversión privada, va a lastrar nuestro crecimiento económico en el medio y largo plazo. Estas cosas no se producen de forma inmediata, pero de repente se empiezan a ver. Y es un muchas cifras, hay cuadros, etcétera, y yo creo bueno, se puede valorar de una forma bastante clara la necesidad de inversión. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. A mí me gustaría, si no le importa, don Íñigo, don Gregorio, que pusiéramos un poco el foco en este gobierno tan bueno que tenemos. Dos legislaturas, no sé si lo tienen un poco el desglose, ver un poco la evolución, cómo ha sido la inversión o cuál ha sido, digamos, el comportamiento o la respuesta, digamos, porque entiendo que estas cosas ya las han trasladado ustedes en alguna ocasión o habrá habido algún técnico que les haya dicho esto, ¿no? Más allá de los tristes casos que hemos tenido de inundaciones y de accidentes ferroviarios. Gracias. Y lo que está claro es que en el año 2009 hay una crisis, se frena la inversión en infraestructura. A partir del año 2014, 15, 16 se empieza a recuperar la economía. Digamos, en la actualidad, pues bueno, desde el año 19 ha habido 150.000 millones más de ingresos por parte de la Administración. Y sin embargo, las infraestructuras que tienen ya una brecha importante, pues no se recuperan, apenas se recuperan. Es decir, no ha servido los ingresos extraordinarios que hemos tenido para empezar a cerrar la brecha de déficit de mantenimiento y déficit de inversión en infraestructuras, para, digamos, mantener el porcentaje de capital de infraestructura respecto del PIB. Es decir, en cierta forma, pues puede parecer razonable que en el momento de una crisis severa como la que tuvimos, pues de forma temporal, para poder corregir las finanzas públicas, puedas meter un freno de mano a las infraestructuras, porque había problemas de financiación, los mercados no nos querían financiar, pero lo que no tiene sentido es que cuando se produce una recuperación importantísima de la economía durante muchos años y donde los ingresos públicos están en niveles máximos históricos, no se produzca una recuperación de las inversiones en infraestructuras, ¿no? Porque nos podemos encontrar con que en los próximos años, pues igual los ingresos no son tan elevados y pues tendremos que hacer un esfuerzo en un momento mucho más difícil para recuperar este déficit de infraestructuras. Por señalar que es muy difícil dar algún dato adicional. Es decir, si hiciéramos el cálculo del 2018 al 2024, haría falta, la estimación nuestra es que la inversión media en mantenimiento de 2018 a 2024 ha sido de 10.500 millones de euros anuales en España. Pero hubiera hecho falta 12.000 millones de euros anuales solamente para compensar la depreciación por el uso y el paso del tiempo. Por lo tanto, hay un déficit medio anual en este periodo del orden de 1.500 millones de euros anuales. Sí, pero eso es para que Sí, sí. eso es para que mi stock de capital de infraestructuras no pierda su valor. Pero es que hay que ir a más. Es decir, no es que destruya infraestructura, es que tenemos más población, tenemos más crecimiento económico y hace falta que el stock de infraestructura mantenga una relación al PIB en media pues, del 40%, más o menos. Sí. Y eso pues, equivale a un nivel de inversión mucho mayor. Es decir, lo de no perder stock de capital vamos, no es ni un mínimo, es un indicador bueno, que bajo ningún concepto tendría que ocurrir, ¿no? Pero es que tenemos que incrementar nuestro nivel de inversión de infraestructuras conforme la economía crece. Es decir, no es lo mismo tener una infraestructura de carreteras, una infraestructura ferroviaria con un PIB de 100 que con un PIB de 150, porque con el PIB de 150 tengo el triple de usuarios, tengo el triple de turistas, etcétera, ¿no? Y por tanto, es decir, el tema, o sea, el dato grave es que se ha destruido infraestructura
no solo no se ha aumentado la infraestructura para mantener respecto al PIB, sino que se ha destruido infraestructura, ¿no? En un porcentaje importante. Días. ¿Creen que en los últimos, para centrarnos en los últimos años, la falta de presupuestos del Estado influye? La ausencia de presupuestos del Estado tiene sobre todo una incidencia a nivel de inversiones. Es decir, la partida presupuestaria que más sufre ante la ausencia de presupuestos son las inversiones. Y es una cosa que llevamos comentando del Instituto desde hace ya varios años y está en nuestros informes. Cuando analizamos los temas presupuestarios siempre lo comentamos, ¿no? De hecho, ¿cuál fue el último informe que hicimos sobre esto? Año pasado. El año pasado. Bruno, hola, buenos días. Hola, Bruno. Me ha pedido la mano, me ha levantado la mano, pero no nos responde. Hola, Bruno. Hola. Ahora, ¿me escucháis? Ahora sí. Ya, bueno, me he pegado un poco con el teléfono. Yo tenía dos preguntas. En su evaluación del gasto en infraestructuras, la IDEF planteaba la posibilidad de incluir dentro de la normativa presupuestaria pues una especie de cláusula que obligara a los gobiernos como mínimo a invertir los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento del stock de infraestructuras, que es esto que habéis comentado. Bueno, me gustaría saber si estáis de acuerdo con una medida de esa naturaleza, ¿no? Que de alguna manera existiera la obligación legal de que el Estado como mínimo garantizara el mantenimiento del stock de infraestructuras. Y también un poco en esta línea, si consideráis que más allá de la voluntad política y de las decisiones presupuestarias, hay cuestiones regulatorias que han podido influir en este déficit de inversión tan millonario y qué medidas se podrían adoptar, si es así, para corregirlo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sí estamos de acuerdo con la IREF que hay que mantener, que estaría bien tener una regla que, digamos, que hiciera que se mantuviera, pero no solo el mantenimiento, es decir, es que aquí el mensaje es no solo, digamos, invertir para evitar, para compensar la depreciación, hay que invertir en relación al PIB para acomodar el stock de capital de infraestructuras al crecimiento económico del país. Es decir, no es lo mismo tener muy bien mantenidas las infraestructuras con una población de 5 millones de habitantes menos que tenerlo con 5 millones de habitantes más. Es decir, tiene que haber una relación entre cuál es nuestro stock de capital que necesitamos a medio plazo en relación al PIB. Si es el 40%, pues es un poco hacia lo que hay que orientarse, ¿no? Y luego yo creo que en España ha habido también, y también lo refleja el informe, mucha volatilidad. Es decir, otros países como Japón, etcétera, ante situaciones de recesión económica, etcétera, han reducido mucho menos la caída de la inversión en infraestructuras, ¿no? Hay que tener una cierta estabilidad. Lógicamente, posiblemente en las épocas de expansión económica igual se puede acelerar esta inversión y en las épocas de mayor recesión, aunque sea, es decir, igual se puede apurar un poco más. Pero en cualquier caso hay que tener un objetivo a medio plazo de nuestro nivel de infraestructuras, porque España tiene una buena red de infraestructuras, es decir, tenemos una buena red de ferroviaria, tenemos una buena red de carreteras, tenemos una buena red portuaria y aeroportuaria, pero eso requiere mantenerlas, es decir, y hacer un esfuerzo inversor y acomodarlas a los nuevos tiempos y al crecimiento económico, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula? Pues posiblemente habrá que estudiar fórmulas de colaboración público-privadas, es decir, donde digamos, la inversión y la renovación se haga de una forma eficiente, al mínimo coste y sea financiable. Es decir, ya veremos cómo evolucionan los ingresos públicos en los próximos años, pero lo que ha sido una pena es no haber aprovechado estos años de bonanza para haber cerrado la brecha de desfase de inversión que teníamos, ¿no?
Buenos días, Carmen Obregón de Demócrata. Voy a hacer el chiste de siempre, que he llegado tarde creyendo que era a las 10:30 el acto. Bueno, la pregunta es, ¿existe un mayor estrés en un tipo de infraestructuras más en unas que en otras? Por ejemplo, no sé, ¿está peor la red ferroviaria que las infraestructuras hidráulicas? Mm, Ahora mismo, si se constituyera un nuevo gobierno y tuviera que acometer una serie de reformas importantes, ¿qué primera infraestructura sería prioritaria? Gracias. Con ese estudio, las hidráulicas necesitan más inversión. Creo que son 5.000 y pico millones frente a los 6.000 y pico de las ferroviarias, lo cual no hay que quitarle importancia a las ferroviarias también. Y las carreteras también necesitan una fuerte inversión. Es decir, porque es cierto que en el informe se ve que la inversión en carreteras está más o menos en media con la Unión Europea. Lo que pasa es que nuestras inversiones en carreteras son mucho más costosas y se ha producido una caída importante en el mantenimiento de las carreteras. Yo diría que carreteras hidráulicas, ferroviarias, muy prioritarias. Los puertos también hay inversiones, quizás sean de menor tamaño e importancia. Y en el tema de los aeropuertos, que es necesaria una mayor inversión, al ser una compañía cuasi privada, hay un plan de inversiones importante para los próximos años, ¿no? Y digamos, las inversiones en el mundo aeroportuario pues, se hacen a través de AENA fundamentalmente, que es una empresa cuasi privada, cotiza en bolsa y tiene un plan de inversiones para los próximos años, ¿no? Que se anticipa posiblemente a las necesidades que vaya a tener, digamos, para el aumento del turismo de los próximos años, ¿no? Don Íñigo, se lo pregunto un poco más directamente que en la primera ocasión. Hemos asistido a las inundaciones y al accidente de Ormuz. Me gustaría, en fin, una reflexión suya, si hay algún tipo de vinculación, es decir, esta falta de infraestructuras, este abandono de la inversión pública. Bueno, no, en fin, no sé si decir que lleva a la mortalidad o que es letal, pero en fin, que es evidente que hemos visto que hay repercusiones. Me gustaría, ya le digo, una reflexión un poco más vinculada a esto. Gracias. Bueno, efectivamente, la falta de inversión en infraestructuras pues, se está viendo reflejado pues, posiblemente el accidente pues, tenga una relación. No funciona la vía ferroviaria a Málaga, sigue sin funcionar. La velocidad de los trenes de alta velocidad pues, se ha reducido de forma sustancial y han aumentado las horas que se tarda en llegar a Valencia o en llegar a Barcelona. En el caso de Andalucía, pues bueno, prácticamente pues bueno, sigue cortada gran parte, ¿no?, de la infraestructura ferroviaria. Eh, las carreteras, pues, se han deteriorado de forma sustancial. Es decir, esto no son solo números. Es decir, los números están ahí. A veces los números, cuando hablamos de miles de millones, pues perdemos un poco la noción, ¿no?, de qué significan, pero la falta de inversión pues, se ve en la calidad de nuestras infraestructuras, ¿no? Yo creo que a todos nosotros que somos usuarios pues lo vemos, ¿no? Los trenes de cercanías, ¿no? Comentábamos antes, el 90% de la población, digamos, de los usuarios usan el tren de cercanías. Solo el 10% usan la alta velocidad. La mayor parte de la inversión ha sido en alta velocidad y a pesar de eso hay un déficit importante en inversión en alta velocidad. Pero en cercanías todavía mucho más, ¿no? Y estamos viendo los problemas que está habiendo en cercanías en lugares como Cataluña, etcétera. Es decir, yo creo que el tema de la inversión es un tema que hay que tomárselo muy en serio. Está muy vinculado a los presupuestos. Y bueno, es absolutamente necesario tomárselo en serio y acometer las inversiones que hacen falta, que son de más de 80.000 millones de euros, ¿no? Doña, hay una reflexión. Nosotros hemos intentado aproximar el problema del déficit de mantenimiento, pero el estudio no se ha limitado a ello. Ha hecho también una reflexión de más largo plazo de cuáles serían las necesidades de inversión en España. Como ha dicho nuestro presidente, España tiene una renta per cápita inferior a la Unión Europea. Entonces, nosotros pensamos que el esfuerzo de convergencia real de España con Europa necesitaría de una inversión por encima de la media Unión Europea. Es decir, nosotros tenemos un déficit en relación a la media europea de 19.000 millones de euros. Es decir, que posiblemente este déficit de inversión está siendo uno de los factores que están explicando que nuestra renta per cápita y nuestra productividad no converja con la Unión Europea.
Y hemos también aproximado el nivel de inversión que tendríamos que tener de media anual adicional para posibilitar la convergencia real con Europa. Nosotros hemos aproximado esta magnitud en 55.000 millones de euros. Nosotros tendríamos aumentar la inversión española en un orden de 55.000 millones de euros solamente por el proceso de convergencia real. Como ha dicho nuestro presidente, de ellos nos haría falta para tener, para tener el peso del stock de capital en relación al PIB, que podríamos decir que es un indicador de necesidad de inversión constante para atender esa mayor demanda derivada del PIB, nos haría falta unos 76.000 millones de euros. Pero solamente para el esfuerzo de convergencia real harían falta de un orden mínimo de 55 millones de euros. Obviamente este esfuerzo es público y privado, por lo tanto es necesario crear un clima de colaboración público-privada mejor y también crear un clima de inversión. No se puede plantear que España converja con Europa si no tenemos un esfuerzo de inversor que facilite este proceso. Y esto es importantísimo. Draghi en su momento hizo unas estimaciones de la Unión Europea de qué tendríamos que invertir adicionalmente para converger con los zonas más avanzadas del mundo. Draghi hablaba entre 800.000 y 130.000 millones de euros. En el caso de España, esto supondría un esfuerzo adicional de entre 70.000 y 110.000 millones de euros adicional de inversión pública, de inversión en general en España. Y como vemos que tanto lo miremos como esfuerzo para converger con lo mejor del mundo, esfuerzo para converger en renta, esfuerzo para mantener sostener capital en infraestructuras. Es decir, todos estos indicadores están diciendo una necesidad de inversión muy por encima del actual nivel de inversión. Y por lo tanto, tenemos que empezar a priorizar esta cuestión de la inversión en España. Es verdad que lo que más visible es que los niveles de inversión están tan ínfimos que ni siquiera estamos cubriendo el consumo de capital fijo. Pero es que esto es, como decía el presidente, es obligado, eso es mínimamente obligado. Estamos destruyendo capital. Pero el objetivo de un país que está en un ciclo económico importante, que está con unos niveles de ingresos máximos, es sumarse a los países más avanzados del mundo. El problema es que los países más avanzados del mundo siempre nos queremos converger en nivel de impuestos, siempre ponemos la presión fiscal comparada, pero se nos olvida que los impuestos deben ir también ligados a unos servicios y una inversión pública y un clima favorable para financiar lo que es lo que está pasando en España. Es decir, si en un entorno de impuestos en máximo tenemos este déficit de inversión, pues obviamente tenemos un problema. No, y el análisis se centra en las infraestructuras públicas de transporte, pero hay un déficit de inversión en infraestructuras eléctricas, por ejemplo, importante, transmisión y distribución, que no ha sido objeto de estudio de este informe, porque nos hemos centrado fundamentalmente en lo que es inversión pública. Pero se comentaba antes la importancia de la regulación. Es muy importante tener una regulación adecuada para que se pueda producir una inversión privada, ¿no? Una estabilidad jurídica, etcétera, ¿no? Y por parte privada va a hacer falta hacer también una inversión muy, muy significativa, ¿no? En los próximos años. Aquí la regulación es absolutamente importante, ¿no? España tiene, y lo llevamos comentando, el principal reto que tenemos es déficit de inversión. Tenemos un ahorro históricamente alto, del 13%. Nuestra media en los últimos años histórica es del 9%. Y no hay proyectos de inversión. Es decir, la inversión es nuestro gran talón de Aquiles, la pública y la privada. Y para ello es fundamental pues, tener un diseño de la política económica mucho más orientada a la inversión, a la empresa, con una fiscalidad mucho menor, con una estabilidad regulatoria, etcétera, de tal forma que haya proyectos rentables que haga que las empresas inviertan. Y luego, por supuesto, la rentabilidad de las inversiones privadas va a ser mayor cuanto mayor calidad tengamos de esas inversiones públicas. Es decir, tiene que estar acompañado por una, digamos, calidad también de las inversiones públicas, ¿no? Sí, que pide la palabra David Rubio. Hola, buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Vale, yo quería preguntar, bueno, dado el déficit, ¿no?, de inversión que se refleja en el estudio, la medida, por ejemplo, del pago por uso en las autovías, cómo lo ven? ¿Ven algo necesario para contribuir a paliar este déficit? Yo creo que hay que analizar todas las medidas. Esa puede ser una medida interesante, porque en cualquier caso el fin último es
evitar lo que ha ocurrido hasta ahora, es decir, que se ha destruido infraestructura. Si esa es una medida que permite, digamos, generar digamos, una renovación de las infraestructuras, pues sería una alternativa a estudiar, desde luego. Gracias. Sí, me gustaría hacer una pregunta al hilo de lo que ha preguntado David, y es en aquellas carreteras de España que eran de pago, pues por ejemplo, no sé, la autopista Sevilla-Cádiz o la zona norte, ¿no? Que desde Madrid hasta el País Vasco, bueno, desde Pancorbo, creo, ¿no? Al País Vasco. Esos sitios, estas infraestructuras ya no se pagan. ¿Se ha demostrado que ha habido, después de no pagarse, un mayor deterioro de ellas? Gracias. Bueno, esa pregunta es muy oportuna, Carmen, porque cuando estaba funcionando el modelo concesional, dentro de las obligaciones de servicio público establecido a la concesionaria, estaba un nivel de mantenimiento adecuado y suficiente las mismas, con lo cual estas infraestructuras, por ley, tenían que estar mantenidas de acuerdo a la depreciación que tenían. Una vez que se han pasado a servicio público y se han transferido al sector público, han entrado al sistema general que, por lo que vemos, nos está garantizando, no en esas autopistas, en general nos está garantizando el nivel de inversión mínima para cubrir el mantenimiento, cosa que antes, cuando estaban en el sector privado, por ley sí que estaban obligadas a ello. Con lo cual, la paradoja es que estos procesos de abandono de las iniciativas de colaboración público-privada no solamente han llevado un mayor nivel de gasto público, sino posiblemente han llevado a una pérdida de calidad en el servicio. Y por lo tanto es importante apostar por la colaboración público-privada en inversión de infraestructuras, inversión de mantenimiento, porque se ha demostrado que es la manera de tener unas infraestructuras funcionales, adecuadas, suficientes y con una eficiencia en la utilización del gasto público para ello. Pero hay que tener un debate, es decir, hay que ver el sistema óptimo para acometer este reto que tenemos. Es decir, la realidad es que ha habido 150.000 millones de ingresos más respecto al año 19 y que, a pesar de eso, nuestro nivel de infraestructura se ha destruido. Es decir, y llevamos sin presupuestos 4 años. Esa es la realidad. Primer mensaje o primera reflexión es que se ha podido hacer muchísimo más de lo que se ha hecho. Es decir, está claro, la inversión no ha sido una prioridad. Y además no hay presupuestos para poder tener esa reflexión y ese planteamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, habrá que ver cuáles son los esquemas óptimos para, digamos, mejorar nuestra inversión en infraestructura. Pero la realidad es que con el niveles de ingresos máximos de la administración, la inversión no ha sido ni de lejos una prioridad, ¿no?